días, ¿cómo están? Qué alegría poder tener un evento presencial después de tanto tiempo. En efecto, entonces, para este evento vamos a empezar con la primera presentación y está relacionada con la política ambiental para la gestión de residuos peligrosos. Lo que están viendo en la pantalla. Es una política que, como dijo Álvaro, está recién salida del horno. Fue formulada en el mes de abril de este año. Y también, como mencionó Álvaro, es una política que ha sido liderada precisamente por Marta y Andrea, así que quejas y reclamos ya saben a quién dirigir. Les voy a comentar un poco el ejercicio de cómo fue el desarrollo de esta política, también cuáles son las metas, las estrategias y por supuesto el plan de acción que estamos previstos en esta política de residuos peligrosos, que tiene un plan de acción 2022 y 2030. Más adelante voy a conversar un poco de por qué se escogió ese periodo de tiempo entre el 2022 y 2030 de ese plan de acción de la política de residuos peligrosos. Ok, un poco para mirar el contenido entonces, vamos a hablar sobre los antecedentes, las razones de por qué surgió esta actualización de la política de residuos peligrosos, las necesidades de actualizar esta política de residuos peligrosos. También vamos a mirar lo que fue el diagnóstico, la problemática actual que teníamos en materia de residuos peligrosos. Lo que hemos visto en los últimos años es que hay un avance importante en el país en materia de gestión de este tipo de residuos, pero por supuesto siempre hay que hacer algo más. Siempre hay una necesidad de seguir mejorando en la gestión de este tipo de residuos y por lo tanto esta política busca atender ese mejoramiento continuo que queremos en materia de residuos. Un tercer punto, vamos a hablar ya de lo que es el grueso de la política. Vamos a hablar sobre los principios, lineamientos, objetivos y líneas estratégicas de la política. Y finalmente vamos a hablar de lo que nosotros tenemos contemplados como las metas estratégicas nacionales. Entonces vamos Vamos entonces a comenzar un poco con los antecedentes. Lo primero que hay que mencionar es que nosotros contamos con una política ambiental para la gestión de residuos peligrosos que tenía un plan de acción 2005-2018. Fue la primera política, de hecho, de materia de residuos peligrosos que tuvo el país. Y fue una política realmente muy revolucionaria porque incluyó algunos aspectos muy importantes en materia de gestión de residuos, no solamente peligrosos, sino residuos en general. De hecho, por ejemplo, como principios de la aplicación del principio de responsabilidad extendida del productor surgió, de hecho, a partir de esta política de residuos peligrosos. Y en el transcurso de estos años hemos tenido un avance en, por ejemplo, tener capacidad instalada para gestionar residuos peligrosos de todo tipo. Hemos avanzado importantemente en las capacidades, no solamente en número de establecimientos, número de plantas que pueden gestionar residuos peligrosos, sino también en la calidad, en la cantidad y en el tipo de residuos peligrosos que estamos gestionando en este momento. También hemos avanzado importantemente en el número de laboratorios que pueden hacer caracterización de residuos peligrosos y también un conocimiento general sobre cómo gestionar este tipo de residuos a nivel de establecimiento. Previo a esta política, seguramente algunos lo recordarán, el país no tenía conocimiento, no tenía normas asociadas a residuos peligrosos. De hecho, desde el punto de vista ambiental, habían unas normas desde el punto de vista sanitario, pero no existían unas normas desde el punto de vista ambiental. Y había un desconocimiento profundo por parte de los generadores de si generaban o no generaban residuos peligrosos. Retomémonos en esa época, hace 13 años, más o menos 15 años, donde realmente los generadores no tenían un conocimiento de si generaban residuos peligrosos, cómo los generaban, cómo los debían gestionar. Y en el transcurso de estos años, que realmente digamos que es un tiempo relativamente corto, hemos podido avanzar a tal punto de que Colombia es en este momento un referente a nivel regional en materia de la gestión de este tipo de residuos. Al finalizar la política, nosotros desde el Ministerio de Ambiente hicimos una evaluación de implementación de resultados de la política de gestión de residuos peligrosos. Una evaluación que no solamente buscó mirar el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de acción de la política, sino que también evaluó cuál había sido el efecto real en la gestión de los residuos en el país. Y lo que pudimos observar de todos los actores que tuvieron la oportunidad de hacer comentarios es que esta política fue realmente muy bien evaluada. Tuvimos realmente temas muy positivos en la gestión, digamos que en la implementación de acciones para la gestión de residuos peligrosos y realmente nos dejaron muy satisfechos ese desarrollo, esa implementación de política, que no solamente es una política vista
desde el gobierno nacional, sino que ha sido una implementación de diferentes actores. Aquí involucramos los temas de los generadores, el transportador, los gestores de residuos peligrosos, las personas que buscan hacer iniciativas para hacer aprovechamiento de este tipo de residuos peligrosos. En función de eso y en función de lo que logramos, digamos, con la evaluación, pues empezamos a plantear esa nueva política de residuos peligrosos y un plan de acción que se definió desde el 2022, que fue formulada esta política, hasta el 2030, un poco para hacerlo afín con ese estándar o con lo que buscamos de esos principios de objetivos de desarrollo sostenibles. Queríamos alinearlos con esas actividades o esos desarrollos internacionales que se están haciendo, obviamente a nivel internacional. Y esto me gusta comentarlo también. Nosotros, a raíz de hecho del proyecto que se está desarrollando de COPS o que se desarrolló de COPS, tenemos una página que se llama químicos.minambiente, donde van a poder encontrar la información de la política, no solamente la política en sí, sino también la evaluación de la política. Y no solamente van a encontrar la información de temas de residuos peligrosos, sino que también van a encontrar información de convenios internacionales, de los compromisos OCDE que tenemos en este momento, de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, información postconsumo. En realidad es un repositorio muy interesante que venimos desarrollando desde el Ministerio de Ambiente para que todas las personas interesadas en estos temas pues realmente puedan conocer lo que está pasando en materia de políticas y regulaciones en el país. Este es el nuevo diseño. Un diseño que se trabajó mucho, también Marta y Andrea dedicaron mucho esfuerzo en todo el tema de la diagramación, porque es una política no solamente muy bien lograda desde el punto de vista temático, sino también desde el punto de vista gráfico. Listo. Entonces, respecto al contenido, aquí pueden ver el contenido, igual pues pueden acceder al documento, tenemos unos capítulos principales, obviamente una presentación, una introducción, unos antecedentes, también tenemos, por supuesto, el marco conceptual, tenemos la definición de la política como tal, que es el capítulo grueso, donde aquí podemos encontrar lo que fue los principios, lineamientos, objetivos, estrategias y líneas de acción y el plan de acción. En realidad, este capítulo es el corazón de la política y es donde realmente estamos presentando lo que queremos hacer y a lo que queremos lograr en materia de residuos peligrosos en los próximos 8 años. Entonces, miremos qué buscamos con la política. Lo primero, y como lo mencioné, es poder construir sobre lo construido. Creemos realmente que Colombia ha avanzado muy fuertemente a nivel regional en materia de gestión de residuos peligrosos. Los demás países, de hecho, nos ven como un referente en materia de gestión de este tipo de residuos y por lo tanto lo que queremos hacer es construir sobre lo construido, es empezar a seguir trabajando sobre los desarrollos que ya venimos haciendo, tanto de políticas, desarrollos técnicos, desarrollos de iniciativas y seguir construyendo sobre ese ejercicio. Igualmente queremos actualizarnos con los instrumentos y tendencias internacionales. En este momento el país hace parte ya de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y por supuesto tenemos unos retos adicionales. Y no solamente la participación en ese espacio, sino en los diferentes espacios en materia de sustancias químicas y residuos peligrosos que esas instancias, esos convenios se siguen actualizando periódicamente y por lo tanto estas políticas o lo que hagamos en el país debe estar alineado en materia de esos compromisos internacionales. Por ejemplo, en materia del convenio de Basilea se están haciendo las actualizaciones de los anexos. Muy prontamente, seguramente en los próximos años, vamos a tener una actualización de lo que son las listas de residuos peligrosos y también las listas de las operaciones de eliminación. Entonces, una vez tengamos esas actualizaciones, muy seguramente el país va a tener que hacer la actualización de su listado de residuos peligrosos en el país. Queremos también igual pues, dar respuesta a las necesidades y sugerencias manifestadas por los actores involucrados. Como les comenté, tanto en el desarrollo de la evaluación de la política como en el desarrollo de la política en sí, recibimos muchos comentarios de diferentes actores, participaron muchos actores, autoridades ambientales, autoridades sanitarias, autoridades de transporte, entidades públicas, entidades privadas, gestores, laboratorios, que tienen capacidad para caracterizar alguna corriente de RESPEL. En fin, tuvimos mucha participación de diferentes actores y el recoger todas esas iniciativas pues fueron reflejadas de alguna manera en el plan de acción de esta política de residuos peligrosos. Queremos también igualmente, y es un tema muy clave para nosotros, el fomentar la economía circular. Es un tema que se ha venido trabajando en los últimos años, se ha dado un impulso importante en este gobierno que ya termina y nosotros consideramos que es una muy buena estrategia para
impulsar realmente un poco el tema de la economía, el tema de la gestión de residuos peligrosos en el país. Particularmente queremos incluir un término, un principio, que es el de simbiosis industrial, para poder aprovechar las materias primas que están saliendo, que pueden ser descartadas de un proceso productivo, y traerlo de alguna manera a otro proceso productivo. Eso de alguna manera va a generar unas líneas, unas acciones, unas interacciones entre los establecimientos y va a garantizar de alguna manera o a mejorar de alguna manera el aprovechamiento que se pueda hacer de esos materiales, que ya vamos a mirar que es una de las dificultades que hemos evidenciado en la situación actual. Igualmente, queremos pues, mejorar los procesos de generación y acceso a la información y la innovación normativa. Tenemos unos retos importantes en mejorar la información que estamos presentando relacionada con el tema de residuos peligrosos. De hecho, recientemente, esta semana, ya el IDEAM publicó la información de la generación de residuos peligrosos que tenemos en el país. Está recientemente actualizada. Lo que nosotros queremos es que esa información sea ojalá más oportuna, que participen más actores en ese proceso de información y por lo tanto tener unos mejores estándares en la calidad de información que nosotros vamos a presentar. Y también vemos una necesidad importante de hacer una actualización de nuestro marco normativo. Algunas normas de referencia, por ejemplo, las normas postconsumo que tenemos en este momento de residuos peligrosos, vemos la necesidad de hacer una actualización. El mismo decreto 4741, precisamente por todos esos adelantos que queremos hacer, tanto a nivel nacional como con los referentes a nivel internacionales, pues también queremos hacer una actualización de ese decreto. La resolución de caracterización de residuos peligrosos, vemos que también es necesario hacer esa actualización y así otras normas que tenemos previstas en nuestro plan de acción. Un tema importante también, el de recobrar la confianza en la institucionalidad. Durante las consultas que recibimos, y de hecho lo estamos mencionando ahora antes del evento, se percibe todavía que la institucionalidad en general, no solamente autoridades ambientales, el Ministerio de Ambiente, el IDEAM, de hecho todas las instituciones, todavía se percibe por los diferentes actores que no hay suficiente confianza, que no hay suficiente capacidad técnica por parte de los actores, que no hay suficientes recursos, que hay mucha movilidad por parte de las personas que trabajan en las autoridades ambientales, y creo que eso es un tema que nosotros tenemos que poner el foco precisamente para mejorar esa confianza que se tienen entre los privados hacia lo público. Y finalmente, pues el objetivo realmente principal de la política, el de proteger el ambiente y la salud humana, contribuyendo al desarrollo sostenible del país. Bueno, en el proceso de actualización se tuvo en cuenta, como les mencioné, el desarrollo que tuvimos de la evaluación que se hizo de la política de residuos peligrosos. Participaron más de 4.000 actores que nos hicieron sus comentarios, sus observaciones, todos digamos que sus apreciaciones sobre lo que querían o lo que esperaban de una nueva política de residuos peligrosos. Fue también una construcción colectiva con autoridades ambientales. Durante el desarrollo de esta política tuvimos la oportunidad de hacer un número importante de reuniones con autoridades ambientales para poder escucharlas, para poder recibir observaciones, para también un poco intercambiar los puntos de vista, y ese ejercicio, pues, por supuesto, fue contemplado en el desarrollo de esta nueva política. Hicimos un tema que es, de hecho, una necesidad, una obligación cuando se expiden las políticas públicas. Nosotros hicimos una consulta pública donde tuvimos casi 500 observaciones de diferentes actores. Reitero, esto fue una política pública muy comentada, muy observada. Vimos muchas personas que tenían mucho interés en el desarrollo de esta nueva política, y por supuesto lo que se hizo fue atender cada una de estas observaciones y comentarios que se recibieron. Tuvimos espacios de socialización y discusiones con grupos de interés, incluyendo gremios, sectores realmente relevantes en la gestión de residuos peligrosos, autoridades ambientales, autoridades sanitarias, otro tipo de autoridades. Y finalmente hicimos unos ejercicios de talleres regionales de discusión y concertación también con autoridades ambientales. Entonces lo que podemos ver aquí es que fue un desarrollo realmente muy participativo. Buscamos que la política fuera muy participativa. Nosotros, de hecho, cuando empezamos este desarrollo, teníamos una imagen diferente de lo que queríamos en materia de política, de iniciativas, de desarrollos en materia de residuos peligrosos. De pronto empezar a hablar de nanomateriales, de residuos, de riesgos de ese tipo de residuos. Pero lo que vimos es que nosotros deberíamos era afianzar lo que tenemos actualmente, fortalecer lo que tenemos actualmente, porque era realmente lo que veíamos tanto del diagnóstico
como de las observaciones que recibíamos de los diferentes actores. Bueno, no me voy a detener mucho en este ejercicio. Tenemos una definición de residuos peligrosos. Claramente aquí están las características de peligrosidad: corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, infeccioso, radioactivo. Pero lo importante de esto es quién participa en esta gestión de los residuos peligrosos. Lo importante es ver que aquí en esta cadena, la cadena de residuos peligrosos, por supuesto, el actor principal es el generador. Tenemos también igualmente el productor. Nosotros continuamos en este desarrollo de política con ese principio de responsabilidad extendida del productor. Por lo tanto, tanto el generador como el productor en este caso son actores claves en la gestión de los residuos peligrosos. Tenemos igualmente el transportador. Hemos, de hecho, empezado unas mesas de trabajo muy interesantes con el Ministerio de Transporte para mirar cómo podemos recoger esa información, cómo podemos mirar algunas disposiciones que podamos traer a este actor que es el transportador. Y por supuesto, un actor clave para nosotros es el gestor o el receptor, que tiene evidentemente la capacidad y la licencia ambiental para la gestión de este tipo de residuos. Otros actores están una gama importante de actores, diferentes entidades de diferentes sectores, diferentes actores privados, por ejemplo, los mismos laboratorios, bueno, prestadores de servicios, los gestores autorizados, los mismos productores, los planes post-consumo. Es decir, hay una gama importante de actores que están inmersos en la gestión de este tipo de residuos peligrosos. Bueno, entonces centrémonos un poco en el diagnóstico. El diagnóstico realmente fue el que nos dio el pie, la base para establecer esas limitantes que veíamos un poco de la gestión de residuos peligrosos. Vimos y consolidamos en todas las observaciones que nos llegaron 5 limitantes, particularmente están aquí. La primera es la aplicación insuficiente del principio de jerarquía. Siempre buscamos de alguna manera que haya una pirámide en la jerarquía de gestión de residuos peligrosos, partiendo desde el aprovechamiento como alternativa principal y después al final la disposición final. Eso no lo estamos viendo en este momento. Nuestro diagnóstico es que todavía no es así y lo que queremos de hecho es revertir esa pirámide de la jerarquía de gestión de residuos peligrosos. Un limitante 2 es el manejo inadecuado de los residuos peligrosos en las etapas del ciclo de vida. Ya lo vamos a mirar más adelante. Un limitante 3 es la baja disponibilidad de cobertura para la recolección y manejo de residuos peligrosos. Una limitante 4 es la baja capacidad institucional. Y una limitante 5 es la poca generación y provisión de la información al público y procesos insuficientes de educación para la concientización ambiental. Ya los vamos a mirar en detalle cada uno de estos. Entonces, respecto a la limitante 1, que es la aplicación insuficiente del principio de jerarquía, aquí podemos, en esta gráfica, pueden observar cómo ha sido el comportamiento de los últimos años en la generación de residuos peligrosos. Vemos, por supuesto, un incremento importante en la generación de residuos peligrosos. No necesariamente es un tema malo, es decir, va muy en línea precisamente de las capacidades económicas del desarrollo del país y por lo tanto a nosotros realmente no nos preocupa tanto la generación, porque como digo, va en línea de esa capacidad que tenemos productiva del país. Y un poco por unas cifras generales, aquí tenemos que 3 corrientes, y esto para nosotros es muy diciente porque nos generó de alguna manera el accionar a futuro en trabajar con ciertos sectores que generan este tipo de residuos. Aquí tenemos 3 corrientes de residuos peligrosos: aceites lubricantes, residuos de hidrocarburos y residuos clínicos y afines. Esas 3 corrientes en el país generan el 67%, o sea, 2/3 partes de la generación de residuos peligrosos se generan en este tipo, digamos, son estos tipos de residuos y por lo tanto están muy ligados, de hecho, a unos sectores muy particulares. Eso lo tenemos en cuenta para precisamente el plan de acción que estamos previendo, que previmos en la política. Pero el problema realmente aquí es que cuando vemos un poco lo que se está haciendo con el residuo, con la gestión realmente que se está haciendo, vemos que el aprovechamiento en realidad no es la actividad, no es la estrategia primera que nosotros estamos desarrollando en el país. Por alguna razón no se dan las condiciones para que se pueda hacer mayor aprovechamiento en el país. Y lo que estamos viendo es que el tratamiento, con un 64%, es en realidad la actividad que más, la tecnología o el tipo de gestión que se está dando en algún momento, es la que más se está haciendo en el país, seguido, por supuesto,
de la disposición final. Entonces, si ustedes ven la pirámide, uno busca que primero sea el aprovechamiento, la gestión de los residuos peligrosos, pero al final realmente en la práctica no está sucediendo. Hay que saber, hay que identificar realmente por las razones de por qué no se están haciendo este ejercicio y precisamente nuestro plan de acción busca atender esas limitaciones para poder invertir la pirámide de gestión de residuos. Simplemente aquí un dato interesante, casi 400.000 toneladas, casi 400.000 toneladas corresponden a esos tres tipos de residuos: aceites lubricantes, reitero, residuos de hidrocarburos y residuos clínicos y afines. Como limitante 2, en el manejo inadecuado de RESPEL, uno de los temas muy claves que vimos, tanto en las observaciones como en las encuestas que hicimos, es que todavía el generador tiene dificultades en la clasificación, en poder clasificar los residuos peligrosos. Algo que nosotros desde el Ministerio de Ambiente creíamos que ya se había solventado, que ya teníamos, digamos que capacidad suficiente o conocimiento suficiente para que los generadores pudieran hacer la clasificación de residuos peligrosos. Lo cierto es que no es así. Lo cierto es que vimos muchas dificultades por parte del generador y por lo tanto eso es un tema importante. Por supuesto, si se hace una mala clasificación del residuo peligroso, pues su gestión adecuada no se va a dar, evidentemente porque no se identifica bien cuál es el tipo de residuos peligrosos que se está generando. Tenemos todavía deficiencias en algunas operaciones de manejo de residuos peligrosos que se llevan a cabo en algunas plantas autorizadas. Eso nos lo mencionaron diferentes actores, diferentes generadores. También vemos con preocupación todo el tema del incumplimiento de requisitos de transporte. De hecho, como lo mencioné, nosotros venimos trabajando en una mesa con el Ministerio de Transporte precisamente para mirar esas condiciones, mirar cómo se pueden fortalecer, cómo se puede mejorar la condición del transporte y ojalá en algún momento poder conocer realmente quién es el transportador de residuos peligrosos en el país, que por lo menos, por lo tanto, desde el Ministerio de Ambiente todavía no lo estamos incluyendo. Tenemos igual dificultades para la identificación de las características de peligrosidad y la caracterización analítica. Nuestra resolución en materia de caracterización analítica todavía no es aplicable. Tenemos unos protocolos que son muy antiguos y los laboratorios no están haciendo ese tipo de caracterizaciones y los generadores de hecho no están interesados en migrar o desclasificar algún residuo como no peligroso porque saben o tienen conocimiento de que es realmente muy complicado llevarlo a la práctica. Tenemos igualmente algo de falencias en la operación de almacenamiento y falta también un sistema de trazabilidad de los residuos. Un reto importante para nosotros es poder conocer todos los actores de gestión de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, desde el generador, como lo conocemos ahora, pero también el transportador y también el gestor de residuos peligrosos, de alguna manera que esa trazabilidad de los residuos, ojalá en línea, ojalá de una manera muy oportuna, la podamos conocer en el futuro. Tenemos una limitante 3 sobre baja disponibilidad de cobertura para la recolección y manejo de residuos peligrosos. Cuando uno mira las gráficas de cómo se ha comportado la gestión de residuos peligrosos en el país, vemos inclusive un crecimiento casi logarítmico de esa capacidad instalada que tenemos en el país. Estábamos al principio de la política en el 2005, un par de empresas licenciadas con plan de manejo ambiental y en este momento estamos hablando de unas 250 plantas o establecimientos licenciados para la gestión de residuos peligrosos. Hemos avanzado muy importantemente en esa capacidad en el país, no solamente en número de instalaciones, sino en tipo de residuos que podemos gestionar. Sin embargo, cuando uno mira la distribución geográfica de los gestores, empieza uno a ver que esos están, digamos que la distribución está muy concentrada en los grandes centros urbanos. Y por lo tanto, una necesidad importante para todos es que podamos hacer una distribución a nivel más, digamos, a nivel de país. Es decir, que las zonas menos desarrolladas también puedan tener esa opción o esa capacidad para gestionar los residuos peligrosos en el país. Y uno de los temas también que va muy en línea con la responsabilidad extendida del productor es que los programas postconsumo que tenemos en este momento de residuos peligrosos, particularmente baterías plomo ácido, medicamentos vencidos y plaguicidas, también se están centrando en las zonas más desarrolladas del país, evitando la posibilidad de que los usuarios, los consumidores de esos productos en esas zonas alejadas puedan tener una posibilidad de entregar ese residuo y garantizar la gestión adecuada de este tipo de residuos. Por lo tanto, también es un gran reto para nosotros buscar que se pueda extender la capacidad o la logística de estos programas postconsumos en el país. Un limitante 4, mencioné un poco al principio lo relacionado con la baja capacidad institucional. Básicamente fueron comentarios de muchos actores, el tema de rotación de personal,
limitantes y falencias en el IBC por parte de las autoridades ambientales, recursos y mecanismos insuficientes para la implementación y seguimiento, baja capacidad administrativa. Es decir, son elementos que nos han mostrado que todavía falta un poco de confianza hacia las entidades del Estado, no solamente autoridades ambientales, no solamente institutos, también Ministerio de Ambiente, y por lo tanto tenemos que trabajar en generar mayor conocimiento, mayor capacidad y que de alguna manera el sector privado nos vea de alguna manera diferente en función de todas las estrategias que hacemos de gestión de residuos peligrosos. Y un limitante 5, pues la poca generación y provisión de la información. Si bien también hemos avanzado muy importantemente en tener un registro de generadores de residuos peligrosos, tenemos una plataforma para todo lo que tiene que ver con los PCBs, tenemos información, aunque no son residuos peligrosos, pero sí una información de aparatos, de productores de aparatos eléctricos y electrónicos. Es decir, venimos avanzando de una manera importante tener plataformas, herramientas informáticas para conocer y para tener en cuenta la información en materia de residuos peligrosos. Todavía nos falta dar esa información mucho más al público, que puedan usar la información, que puedan revisar la información, que puedan realmente saber qué está pasando con la gestión de residuos peligrosos de una manera más oportuna, y eso es algo que también vamos a trabajar en esta política de residuos peligrosos. Bueno, los principios, estos principios para nosotros son muy importantes porque son los que de alguna manera van la línea hacia dónde, qué es lo que queremos en materia de gestión de residuos peligrosos. Son principios que hemos recogido de diferentes reglamentaciones, particularmente la Ley 99, la Ley 1252, que es, digamos, un marco de referencia para nosotros en materia de residuos peligrosos, la Ley 1672 de 2013, que establece, digamos, lo relacionado con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y que si bien no son residuos peligrosos per se, sí tienen, algunos de estos residuos sí tienen consideraciones peligrosas. Y por supuesto, los principios establecidos en el Convenio de Basilea y particularmente pues, acogido por la Ley 253 del 96. Estos principios son prevención y precaución. El que contamina paga es un principio que nos ha servido mucho para establecer la responsabilidad extendida del productor. También igualmente la responsabilidad del generador en todo el ciclo de vida del residuo. Si ustedes ven nuestra reglamentación, el 4741 y nuestras políticas, el generador es el responsable de la gestión del residuo peligroso desde que se genera hasta que realmente se hace la gestión del residuo peligroso. No solamente hasta que llega a la planta gestora, sino hasta que realmente se hace la gestión de este tipo de residuos. Un principio de jerarquía de la gestión de residuos, por supuesto, buscando que el aprovechamiento esté obviamente en la cima de esa pirámide. El principio de responsabilidad extendida del productor, que hemos recogido ya de diferentes iniciativas, no solamente de la política que tenemos, la política anterior, sino también ya de nuestras visiones que tenemos en materia de cómo se pueden gestionar cierto tipo de residuos bajo este principio de responsabilidad extendida del productor. Todo lo que tiene que ver con transparencia y participación pública, y un principio que se trae, que es muy interesante del Convenio de Basilea, que es la proximidad y autosuficiencia. Es un principio interesante porque busca que tengamos la capacidad de gestión de residuos peligrosos lo más cerca de casa. Claramente, ese principio es a nivel internacional y lo que busca es que cada país de alguna manera sea autosuficiente en la gestión de residuos peligrosos, y por lo tanto, para nosotros es muy importante tener esa capacidad para ciertos residuos peligrosos que en este momento, de hecho, todavía no tenemos la capacidad. Unos lineamientos de política, vamos por aquí. Primero, vamos. Listo. El primer punto es la articulación. Esta política no es una política sola. Esta política la hemos visto como una suma de todas las políticas que se sacan desde el punto de vista ambiental o que se obtienen desde el punto de vista ambiental. Tenemos políticas en materia de residuos no peligrosos, tenemos una política, una estrategia nacional de economía circular, tenemos nuestros lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y por lo tanto esta política pues de alguna manera recoge todas esas iniciativas y las trae al desarrollo de la política de residuos peligrosos. Un enfoque sectorial, les comenté en el diagnóstico que veíamos que ciertos sectores son realmente los mayores generadores de residuos peligrosos en el país, y por lo tanto para nosotros es importante trabajar de alguna manera con esos sectores en particular y también con esos sectores que hacen parte de la cadena de gestión de residuos. Estábamos hablando, por ejemplo, del tema de transporte. Un enfoque territorial. Eso es un tema muy interesante porque
Si bien la política es a nivel nacional, lo que vemos es que hay problemáticas muy puntuales a nivel regional. Entonces veíamos cuando trabajamos con las autoridades ambientales que habían algunas problemáticas, deficiencias en la gestión de residuos peligrosos en ciertas zonas, por ejemplo, lo que son las bolsas de plaguicidas que se utilizan para los cultivos de plátano. Eso es una problemática muy puntual en ciertas zonas del país. Y en ese sentido, para nosotros, pues es importante que esos enfoques territoriales, que esas problemáticas territoriales se trabajen bajo este lineamiento de enfoque territorial. Tenemos aquí el tema de gradualidad. La opción de gradualidad para nosotros es importante en dos líneas. Primero, también en la medida que vayamos poniendo obligaciones, pues la idea es que sean graduales, que se pueda haber una adaptación por parte de los establecimientos, que puedan realmente lograr cumplir lo que nosotros estamos implementando de alguna manera, pero también, y va muy en línea con el tema de flexibilidad, también ciertas obligaciones tienen que ser dirimidas entre diferentes actores. No es lo mismo poner unas obligaciones a un pequeño generador, a un microgenerador, que también unas obligaciones a un gran generador. Tenemos aquí igualmente un enfoque diferencial y finalmente todo lo que tiene que estar relacionado con el gobierno abierto. Estamos muy comprometidos desde la política y desde el ministerio, por supuesto, de que toda la información que tengamos realmente sea disponible para el público. Somos, digamos, o yo particularmente soy un convencido de que en la medida que tengamos mejor información, mayor información, vamos a tomar las mejores decisiones, no al contrario. Y por lo tanto, este desarrollo este desarrollo de política y lo que estamos incluyendo en estas acciones de política va muy en línea con otros desarrollos, como por ejemplo el registro de emisiones y transferencia de contaminantes, donde buscamos también tener información del público en general, del establecimiento en general, sin solicitud para el usuario. Los objetivos, tenemos cómo está distribuido entonces el objetivo general de la política. Tenemos obviamente un objetivo general de esta política. El objetivo, va a permitir leerlo, dice es continuar fortaleciendo la gestión integral de los residuos peligrosos, reconociendo las necesidades de los diferentes grupos de interés, así como la problemática ambiental asociada a su generación y manejo, con el fin de proteger al ambiente y la salud humana, contribuyendo al desarrollo sostenible del país. Digamos que este objetivo tiene varios temas importantes. Por un lado, el tema de continuar fortaleciendo la gestión integral de residuos peligrosos, muy en línea a lo que les estaba comentando, de buscar construir sobre lo construido. Y un tema también muy relevante para nosotros es buscar que esto contribuya al desarrollo sostenible del país. Creemos que la gestión de residuos peligrosos no solamente debe verse desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista social y también desde el punto de vista económico. Seguramente muchos de los que estamos aquí tienen intereses de iniciativas productivas, somos gestores de residuos peligrosos, queremos hacer innovación, queremos hacer estudios sobre algún tema en particular y por lo tanto creemos que en la medida que se vayan generando esas actividades, realmente eso va a contribuir a ese desarrollo sostenible del país. Bueno, perdón. Aquí tenemos entonces cómo está distribuido, tenemos 5 objetivos, 11 líneas estratégicas, 47 acciones prioritarias y 9 metas estratégicas nacionales. Vamos a mirar un poco ese ejercicio. Entre los objetivos específicos de la política, pues va muy en línea de tratar de resolver esas dificultades que encontrábamos en el diagnóstico. Básicamente, promover la aplicación de la jerarquía de gestión de residuos, fomentar el manejo ambientalmente racional de residuos peligrosos, avanzar en el fortalecimiento de la infraestructura para la recolección y manejo de residuos peligrosos, fortalecer la capacidad institucional para la gestión integral de residuos peligrosos y finalmente mejorar todos los procesos de gestión de información. Esos son realmente los objetivos que van o son congruentes con lo que nosotros identificamos en las limitaciones que teníamos en la gestión de residuos peligrosos en este momento. Por aquí. Bueno, aquí tenemos algunas estrategias. Voy a detenerme solamente en algunas por efectos de tiempo. El primero, de hecho, es el tema de simbiosis industrial. Cuando se habla de simbiosis industrial, la simbiosis industrial se viene haciendo muy habitualmente en el país. Se habla mucho del término de simbiosis industrial, pero particularmente para el tema de residuos no peligrosos. Se encuentran, digamos, iniciativas para ciertos residuos no peligrosos, pero no tanto para residuos peligrosos. De hecho, nosotros en la normatividad actual de residuos peligrosos no tenemos el término de simbiosis industrial. Y por eso es muy importante para nosotros incluirlo en la reglamentación y incluir las condiciones en que se puede hacer
ese ejercicio de simbiosis industrial entre los establecimientos, buscar que cierta materia prima que pueda ser descartada por un establecimiento pueda ser entregado a otro establecimiento para hacer ese aprovechamiento de los materiales constituidos de ese material y, por supuesto, cumpliendo los requisitos establecidos que incluiremos en nuestra reglamentación futura. Bueno, sectores productivos comprometidos con la gestión de los residuos peligrosos. Tenemos una tarea muy importante en actualizar los lineamientos técnicos y la normatividad. Es algo que venimos haciendo no solamente desde el punto normativo, sino también de guías, documentos, y ojalá poder aplicar esas guías y esos documentos de referencia, tanto para las autoridades ambientales como también para el sector productivo. Tenemos igualmente un panorama muy interesante de esa estrategia 5 sobre asistencias técnicas, capacitación y desarrollo de competencias. Cuando puedan ver en detalle el plan de acción, esas estrategias están muy alineadas a buscar que esos generadores, autoridades ambientales, gestores, transportadores puedan conocer la normatividad y puedan aplicarla de acuerdo, digamos, a los desarrollos, de acuerdo a la normatividad como tal. Igualmente, fomentar la capacidad de investigación. Reitero aquí, el tema de investigación es muy importante para nosotros. Hay investigación que se puede hacer en cualquiera una de las líneas de gestión, tanto desde el punto de vista de minimización de la generación de residuos, también desde el punto de vista del transporte. La logística es muy costosa, la logística de transporte es muy costosa y por lo tanto investigar ese tema de cómo se puede hacer la recolección seguramente es un tema interesante y por supuesto también buscar opciones para hacer la gestión de residuos peligrosos que no tenemos en este momento capacidad, digamos, en el país, y también buscar otras alternativas de gestión diferentes a la disposición final, que es en este momento una de las alternativas predominantes en el país. Tenemos igualmente planeación, coordinación y seguimiento de la gestión institucional. Tenemos unas estrategias, unas actividades para buscar que las autoridades ambientales o para trabajar directamente con las autoridades ambientales y con otras entidades del gobierno para impulsar los temas de residuos peligrosos y una final, por ejemplo, una estrategia de 11 sobre educación ambiental, participación y cultura ciudadana, que como les mencioné, todavía hay mucho desconocimiento en materia de residuos peligrosos en el país. Tenemos unas metas estratégicas. Estas metas estratégicas, si bien no voy a concentrarme tanto en el detalle porque se puede ver en la política, lo cierto es que son metas. Cuando desarrollamos la política queríamos tener unas metas para poder hacer seguimiento realmente a cómo iba siendo el avance de la política en estos 8 años. Trabajamos con diferentes actores para tener estas metas estratégicas, particularmente con el sector hidrocarburo, estas dos metas, estos dos hitos primeros relacionados con la G9 y con la corriente Y8. Y también tenemos unas metas estratégicas alineadas, por supuesto, a los convenios internacionales en materia de sustancias químicas, particularmente el convenio de Estocolmo y particularmente esta relacionada con los temas de PCBs, en donde tenemos unos compromisos internacionales de hacer la eliminación de las existencias de PCBs en el 100% al año 2028. Entonces son nuestros hitos, son nuestras estrategias, son como nos vamos a ir midiendo año a año precisamente, revisar cómo nos va, cómo fue la ejecución de la acción de la política. Y finalmente, este solamente es para que lo tengan en cuenta, ustedes podrán ver la política en más detalle. Nosotros tenemos aquí todo lo que son las estrategias, las actividades, los responsables y lo que se piensa hacer de esa actividad particular. Y algo muy interesante en la política, en la diagramación de la política, es que cada una de esas actividades está desarrollada a un objetivo, a los objetivos que buscamos, esos objetivos específicos que buscamos en la política como tal. Y por lo tanto, pues uno puede realmente mirar o hacer una relación de qué se busca con una actividad en particular, cuál es el objetivo que estamos buscando con esa actividad, con el desarrollo de esa actividad en particular. En función, por supuesto, de los objetivos específicos y, por supuesto, también en línea con los objetivos de desarrollo sostenible que esperamos finalizan en el 2030. Esa era la presentación. Muchas gracias por atenderla. No sé si entonces tengan alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Ninguna? Sí, claro. Hola, gracias.
Hablabas de que queremos aumentar el aprovechamiento de los residuos peligrosos. Te quería preguntar si se contempla que los CDR sean parte de ese tratamiento o de ese aprovechamiento que se hacen con los residuos peligrosos, o qué otras opciones tenemos para ese aprovechamiento. Para un residuo particular, ¿me está diciendo CRs? En general, para los residuos. Bueno, hay varias cosas. Digamos que hay varias connotaciones para que vemos nosotros de por qué el aprovechamiento no es en este momento la opción más válida en algún momento para un generador. El generador realmente es el que toma la decisión de entregar el residuo, así se hace un tratamiento, una disposición final o si se hace un aprovechamiento con tal. Es realmente una decisión del generador. ¿Qué es lo que estamos viendo? Por un lado, hay un factor fuerte que es el tema económico. Es cierto en este momento que la disposición final es, en esencia, es la alternativa más económica para ciertos tipos de residuos, no para todos, pero sí para ciertos tipos de residuos. Y por lo tanto, el generador, un poco dirimido por el tema económico, seguramente plantea o entregará ese residuo a la disposición final. Nosotros en la política tenemos una actividad o tenemos una meta, sí, un objetivo, y es mirar si nosotros podemos poner unas tasas retributivas, unos tasas por uso del suelo a la disposición final de residuos peligrosos, de alguna manera que no sea tan económico la gestión en celdas de seguridad en disposición final y de alguna manera eso impulse desarrollos o motive el desarrollo de otras alternativas de aprovechamiento, precisamente porque pueden ser opciones más viables económicamente. Y además de eso, hemos planteado en la política unos desarrollos importantes de investigación. Lo que nosotros conocemos ahora es que ciertas normas, ciertas reglamentaciones, ciertas disposiciones impulsan fuertemente el tema de aprovechamiento de residuos peligrosos. Voy a poner un ejemplo. El caso de pilas, en algunos años la reglamentación de los sistemas de recolección selectiva de pilas, en algún momento se podían hacer las disposiciones en celdas de seguridad y todas las pilas estaban llegando a celdas de seguridad. En algún momento la norma dijo no más, hasta cierto año ya no puedes disponer en celdas de seguridad, tienes que hacer aprovechamiento o tienes que hacer una exportación del país. Eso fue una decisión política que se incluyó en la reglamentación. Finalmente, ¿qué pasó en el país? Pues se generó estrategias de aprovechamiento de pilas en el país. Entonces, hay diferentes estrategias para impulsar el aprovechamiento. Por un lado, desde el punto de vista de generar unos fee adicionales a la gestión, a la disposición final, pero también hacer unos impulsos con unas disposiciones que se pongan en la reglamentación para que se aprovechen los residuos precisamente porque hay la obligación de aprovechar los residuos. Y además de eso también se están trabajando y se incluyó fuertemente en la política es desarrollar proyectos de investigación para que se pueda hacer aprovechamiento de este tipo de residuos. Hay muchas instalaciones en este momento que están buscando generar aprovechamiento de ciertos tipos de residuos, las mismas luminarias, las mismas pilas. Se está haciendo un esfuerzo interesante en las baterías de ion litio. Entonces, claramente hay empresas que están interesadas en eso y están buscando pues esas investigaciones para poder implementarlos en el país. No sé si respondí la pregunta. Ok. Bueno, Sí. vamos a intercalar con las preguntas virtuales. Entonces aquí hay una pregunta de Johanna Lorena Hernández que nos pregunta en cuanto al transporte de combustible, específicamente gasolina, en vehículos, sea privado o públicos, ¿hay alguna normatividad en nuestro país que prohíba esto, no transportar este tipo de sustancias? Bueno, la gasolina, el transporte de gasolina no es necesariamente, no es de hecho un residuo peligroso, es un producto, es una sustancia. Tiene que cumplir la reglamentación en este momento, de pronto Diana me confirmará mucho más. Tiene que cumplir las reglamentaciones modelo para mercancías peligrosas, particularmente el decreto 1609 compilado en el 1079. Y entendemos además que tiene que tener unos planes de contingencias que deben ser presentados a la autoridad ambiental. Salvo eso, no hay, digamos, alguna restricción para hacer el transporte como tal, si se está cumpliendo lo que establece el 1609. Pero Diana, de pronto ahora que me haces la pregunta, complementas un poco más en temas de producto como tal. Bueno, muy buenos días para todos. Primero tenía una pregunta, Diego, y es, ¿qué se tiene? De pronto llegué un poquito tarde y no sé si hablaron de eso. ¿Qué se tiene proyectado desde el Ministerio de Ambiente para el tema de la formación? Empecemos de lo más fácil, que es los productos postconsumo.
que realmente en los hogares sepan que hay que separar, que no se puede tirar todo a la basura común, que hay sitios de recolección, cómo motivar, porque la verdad yo me he puesto en la tarea de preguntarle a mi familia y nadie tiene idea. Entonces, si empezamos por ahí, y eso que uno lleva rato con este tema, entonces ahí veo pues como la inquietud de qué se va a hacer, pero a nivel como masivo, agresivo, grande, a nivel país. Bueno, perdón, y respecto a la pregunta, era que si se necesitaban los requisitos especiales. Como unas condiciones especiales para el transporte de gasolina en el país, que si Lo usted único tenía está permitido o no está permitido. Vale, lo que hay que tener en cuenta es que la gasolina es una sustancia controlada a partir de cierta cantidad, entonces tiene unos parámetros diferentes. Pero lo que contestaste está muy bien. Controlada por estupefacientes. Sí, Creo que era señor. lo que me faltaba decir, sí. Es Exacto. una sustancia controlada en la normativa de estupefacientes. Entonces hay Estoy mal, la hasta 001, no, bueno, no recuerdo. resolución 001 del Ministerio de Justicia. Okay. Hay hasta una cantidad que se puede transportar sin cumplir, sin tener el certificado de carencia, etcétera, sin cumplir con todo, porque es un producto de uso, de consumo masivo. Okay. Pero aparte de eso, lo que tú dijiste está perfecto. Bien, gracias. Bueno, respecto a tu pregunta, Diana, en las estrategias que mencionaba Diana de responsabilidad extendida del productor, hay que hacer un poco, quiero hacer un paréntesis. Tenemos unas normatividades exclusivas de temas de residuos peligrosos y, como les mencioné, baterías plomo ácido, medicamentos y plaguicidas. Esos productos, digamos que esa red asociada a esos productos se llaman postconsumo, lo que conocemos habitualmente como postconsumo. Pero también hay otras estrategias REP recientemente, bueno, no tan recientes, luminarias, computadores, pilas, llantas, envases, empaques, y esperemos que próximamente todos los RAE. Todo ese paquete de resoluciones establece una obligación al productor. Y entre esas obligaciones del productor está todo el tema de socialización y dar a conocer esas estrategias a cada uno de los usuarios. Es cierto que todavía no llegan de una manera masiva y es cierto que todavía no hay un conocimiento general en la población. Cuando les comenté que teníamos como reto hacer la actualización de las normas postconsumo, muy seguramente uno de los temas en donde vamos a hacer el énfasis para hacer mejores campañas de socialización, de difusión por parte de los productores, es digamos, uno de los temas importantes que vamos a incluir en las resoluciones. Y además de eso, ya a nivel, digamos, de gobierno, digamos, de entidades, nosotros podemos tener varias estrategias que venimos desarrollando. Por un lado, venimos trabajando con los programas postconsumo habitualmente en el desarrollo de campañas para hacer campañas en campo y para hacer difusiones. De hecho, recientemente sacamos unos videos muy interesantes en materia de responsabilidad extendida del productor. De pronto mañana lo traigo para que conozcamos eso, para que podamos promover eso. Y también hemos trabajado fuertemente en el tema de información de los puntos de recolección, que no los conocía la población. Siempre nos preguntaban dónde vamos a ubicar esos puntos. Entonces trabajamos en tener una plataforma en el Ministerio de Ambiente. De hecho, pronto Gladys nos comenta un poco de eso más adelante, pero tenemos una plataforma muy alineada con lo que tiene la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de los puntos de recolección y hemos desarrollado unas estrategias de aplicaciones móviles para hacer el conocimiento de los puntos de recolección. ¿Falta socialización? Seguramente sí, y seguramente será uno de los temas que trabajaremos en el desarrollo de la política. Buenos días. Mi pregunta es con respecto a los principios que se mencionaron. El segundo específicamente que dice el que contamina paga. Y mi pregunta es, ¿paga a qué se refiere? Sanciones, dinero, pues teniendo en cuenta que la contaminación es algo muy importante y que puede durar años. Entonces, ¿cómo es esta compensación? Ese principio se puede mirar en dos líneas, aunque uno de esos no es el que tenemos en la política. Uno es precisamente el que contamina realmente, es el que tiene que pagar. De hecho, pues tenemos un régimen sancionatorio y en el momento que se haga una contaminación, pues evidentemente tiene que pagar por eso, ya sea por tasas retributivas, ya sea por tasas por uso, ya sea porque hay una sanción económica por la contaminación particularmente. Pero no es particularmente la visión que tenemos en la política. Nosotros, en materia de ese principio, nos ha servido mucho para la implementación de la responsabilidad extendida del productor. Esa responsabilidad del productor lo que dice es que el productor es responsable por los residuos que se generan
por los bienes que se ponen en el mercado. Pone un bien que tiene una característica de peligrosidad en este caso, y en algún momento ese bien se va a convertir en un residuo y por lo tanto es responsable por ese, es responsable por ese bien y tiene que implementar unos sistemas, unos programas para dar gestión de esos residuos. O sea, él tiene que aportar económicamente para garantizar la gestión de los residuos del producto que pone en el mercado. Él no generó el residuo, él puso un producto, pero ese producto en algún momento va a ser un residuo y por lo tanto él tiene que establecer de alguna manera desde el punto de vista económico implementar esos programas para que el usuario pueda retomar esos residuos a un canal establecido y garantizar la gestión adecuada. Entonces, ese principio está muy enfocado al tema de responsabilidad extendida del productor. Gracias, ingeniero. Más que una pregunta es impulsar a poder hacer unos talleres con Mintransporte, porque hay unos retos muy grandes para la exportación de baterías y el gran problema para las compañías que lo hacemos es que la carga ya queda o en el aeropuerto o en el puerto retenida mientras que hacen verificación y un día en el aeropuerto o en el puerto es unos costos muy grandes para el tema. Entonces, magnífico, Diego, que podamos hacer unos talleres con Mintransporte para ver cómo podemos organizar esta parte y que la última cadena del eslabón pues sea positiva y que no sea un costo el tema, porque eso intimida mucho al generador a poder sacar el residuo del país en caso de que no haya tratamiento local. Como residuo. Sí, señor. Bueno, pues aquí estamos con Diana, de hecho, al frente tuyo, Mario. Entonces, sí, habría que mirar cuáles son las razones que está pasando en puerto de por qué se está reteniendo la mercancía en algún momento y podríamos de pronto revisarlo. Cuáles son esas razones por las que se están quedando en puerto y por qué se están demorando ahí. Podríamos de pronto mirar si podemos tener alternativas. Hay un tema importante, yo sé que Consuelo, perdón, creo que lo van a mencionar ahora, es el tema de la exportación de residuos peligrosos. La exportación de residuos peligrosos en el país tiene que cumplir, obviamente, el convenio de Basilea y tiene que tener unas condiciones para hacer la exportación de esos residuos peligrosos en el país. De hecho, si tenemos capacidad instalada en el país, en teoría no se debería hacer exportación de ese tipo de residuos. Y hemos visto, y ya es una problemática que hemos evidenciado, no tanto para los residuos peligrosos en general, pero sí para ciertos tipos de residuos, particularmente el tema de PCBs, que hay una dificultad no solamente a nivel Colombia, sino a nivel internacional de poder transportar esos residuos y que lleguen a los países de destino. Hay unas dificultades muy grandes, entendemos que es un tema de situaciones muy particulares por lo que llaman la crisis de los contenedores y de hecho tuvimos la oportunidad de hacer una consulta al convenio de Estocolmo para ver si realmente esa preocupación es generalizada o es una preocupación nacional solamente. Entonces sabemos que hay unas dificultades de exportación de residuos, un poco por el tema de la logística. Estamos esperando la respuesta de la Secretaría del Convenio de Estocolmo para ver, un poco entender si es un tema de aquí del país o realmente es que es un tema de todos los países y entender un poco cuáles pueden ser las soluciones al respecto. Buenos días. Tengo una duda. Cuando hablaste de las limitantes y en la limitante número 1 mostraste una interesante gráfica que habla del aprovechamiento del resto. Estaba aprovechamiento, tratamiento y disposición final. Y decías, se hace mucho tratamiento y poco aprovechamiento, pero ¿cuál es la diferencia entre los dos? O sea, ¿qué está clasificado en tratamiento y qué está en aprovechamiento? Como para entenderlo. El tratamiento es cuando tú no puedes recuperar el valor agregado del residuo de alguna manera, no puedes aprovechar los materiales que están o los constituyentes del residuo. Entonces pongo el ejemplo, y en cambio, en el tratamiento, en cambio en el aprovechamiento sí lo puedes hacer. Voy a poner unos ejemplos. Un tratamiento de residuos peligrosos puede ser una incineración de residuos. Tú no estás aprovechando nada, lo estás tratando, pero estás haciendo un tratamiento. O por ejemplo el autoclavado de residuos con riesgo biológico infeccioso. Estás haciendo un tratamiento del residuo, pero no un aprovechamiento. Aunque por ahí alguien me comentó una iniciativa de que de pronto quieren aprovechar después de esos residuos que surgen ya del tratamiento per se, aunque ya no serían residuos peligrosos, sería el resultado de residuos peligrosos, pero bueno, es un paréntesis. En cambio, el aprovechamiento es, por ejemplo, el aprovechamiento de baterías plomo-ácido. Cuando se aprovecha el material, los aceites usados son altamente aprovechables y se están aprovechando. Las baterías de ion litio se están buscando alternativas para hacer aprovechamiento
particularmente del litio y del cobalto, lo que sale una masa negra. En este momento parece que hay capacidad o se puede generar capacidad para hacer el aprovechamiento de esa masa negra o hacer una exportación de esa masa negra que tiene litio y cobalto. Es decir, estrategias de aprovechamiento hay un número importante, digamos, en el país. Entonces es un poco eso. En los temas de los transformadores, sin PCBs también se están haciendo aprovechamiento del material, de la carcasa. Es decir, hay muchas experiencias en el país de aprovechamiento. Bueno, buenos días. Más que una pregunta, es como un comentario. Tal vez una sugerencia es, está bien o uno de los planteamientos es la simbiosis industrial como concepto de la parte de economía circular. Me parece bien, está bien enfocado. El comentario va que hace tiempos, cuando se estaba planteando inclusive la primera política o antes, se tenía lo que eran las bolsas de residuos, ¿sí? Y creo que aquí el Dama tenía la Borsi y hacía esas transacciones. Entonces el comentario va a que hayan unas reglas de juego muy claras, porque cuando uno tiene un residuo y se lo quiere pasar a otra persona porque le sirve, tiene las propiedades que son, en las reglas de juego, sobre todo de la regulación, sigue siendo un residuo, no sigue siendo residuo, lo puedo vender, lo puedo regalar, entra en la competencia de mi registro, o le queda el registro al otro, o como ya es parte como de un bien, entonces sería posible o no. Me parece que es interesante eso, pero también tiene que haber regla de juego muy clara en eso también. Bueno, ese comentario es muy interesante, porque cuando comenzamos a pensar en el tema de simbiosis industrial, por supuesto no deja de generar una preocupación. Cuando decimos que el residuo peligroso tiene que ir a una instalación licenciada, es precisamente a dar un control adicional, es dar un control que esa empresa tiene la capacidad, teoría, tiene la capacidad de gestionar ese tipo de residuos peligrosos. Pero lo que estamos viendo es que esa capacidad en realidad puede ser de cualquier índole, puede ser la misma disposición final. Y vemos que muchos residuos pueden ir directamente de un establecimiento, de un sector a otro sector, de un sector productivo a otro sector productivo, para garantizar ese aprovechamiento directo de ese material. Entonces, lo que decíamos es, sí, nos parece importante el concepto, y como dices, sí hay que poner unas condiciones muy claras. Hemos visto las experiencias que se están haciendo, bueno, que ya están reglamentadas en Portugal, en España, particularmente los de España, y lo que establece es que debe tener unas condiciones para realmente hacer esa simbiosis industrial. No es solamente entregar el residuo y te lo entrego a tal persona. Entonces nosotros vamos a revisar esas condiciones para que se pueda hacer la simbiosis industrial, y además también unos requisitos, por supuesto, unas disposiciones para reducir de alguna manera cualquier riesgo que se pueda presentar en el intercambio de ese residuo entre los establecimientos. Eso tendrá que ser necesariamente una resolución, una regulación, donde podamos implementar el tema de simbiosis industrial con unos controles específicos, porque por supuesto no deja de tener una preocupación de que los residuos ahora se empiecen a ir por otros lados donde no deberían hacer. Esas condiciones evidentemente van a quedar en una regulación. Nuestro referente, o lo que hemos visto de experiencias, es particularmente el caso de España y de Portugal, que sí tiene esas condiciones y se está haciendo esa simbiosis industrial. Bueno, Diego, una pregunta de una persona que está en el chat y nos dice: ¿en qué estado está jurídicamente la reglamentación de trazabilidad de residuos y la actualización de la norma RESPEL? Son dos preguntas. Uno, el tema de trazabilidad. El tema de trazabilidad, nosotros lo venimos trabajando desde el punto de vista técnico. Inclusive hemos tenido la oportunidad de hacer unas pruebas piloto para mirar el tema de, pues, el aplicativo que se debería implementar, y hemos trabajado con el IDEAM para que se pueda hacer, bueno, dicho, paréntesis antes, la trazabilidad busca que por cada envío del generador, ya sea el generador, el transportador y el gestor, se genere un envío, una declaración de residuos. Eso es lo que nosotros buscamos con este sistema de trazabilidad. Y veníamos trabajando de alguna manera con el IDEAM para generar esas estrategias y la plataforma informática que se integrara, de hecho, a lo que estamos desarrollando, que es el registro único ambiental. A raíz un poco de esa consulta que tuvimos, ese proyecto normativo está en consulta pública en abril con lo que tiene que ver con el RUA RETSE, y a raíz precisamente de las observaciones que nos llegaron, y particularmente del Ministerio de Transporte, estamos viendo una forma, o queremos ver una forma de integrar
lo que ya tienen los sistemas de información de transporte, que de hecho están haciendo unos desarrollos muy interesantes en el Registro Nacional de Carga y el sistema, el otro sistema que siempre se me olvida el nombre, pero tienen dos sistemas muy interesantes y lo que queremos es articular ese ejercicio del conocimiento del transportador que ya tiene el Ministerio de Transporte y la información del generador y gestor que nos corresponde al Ministerio de Ambiente. Entonces estamos en esas mesas de trabajo y vamos a revisar cómo lo implementamos en el país. La siguiente pregunta sobre la reglamentación del decreto 4741, que creo que era la que se hacía específico. Nosotros en el plan de acción de la política estamos previendo hacer la actualización de la política del decreto 4741, compilado en el 1076. En este momento estamos trabajando a nivel interno, de hecho ya tenemos iniciativa normativa desde el punto de vista del procedimiento de calidad del Ministerio de Ambiente y estamos haciendo los análisis correspondientes para mirar cuáles son los temas importantes que se deben hacer la actualización. Ya tenemos unos temas pues importantes, el tema de la simbiosis industrial, el tema de la clasificación de residuos y también unas disposiciones para ciertos residuos peligrosos que se generan en el país. Entonces ese ejercicio lo estamos haciendo nosotros a nivel interno y seguramente va a cumplir el trámite. Tenemos previsto, y es una meta que tenemos, que ese decreto pueda salir el próximo año, pero es una meta pues interna que tenemos nosotros en este momento. Vamos a ver qué pasa obviamente con el Plan Nacional de Desarrollo y cómo venga el nuevo gobierno, si priorizan esos temas, por supuesto, pero esperaríamos que sí. Buenos días, Diego, y buenos días para todos. Diego, 3 preguntas puntuales. Una, digamos que todo, entiendo, gira en torno a aumentar ese aprovechamiento de los residuos peligrosos. Quiero saber si en alguna de esas acciones que tienen planteadas está contemplada la articulación de la academia con la industria, como fomentando esa investigación. Y la segunda es si en esas acciones también está planteado cómo poder llevar a las regiones apartadas esos gestores que nos decías están concentrados en los centros productivos. Los centros más importantes, sí. Bueno, perdón, son 3, sí. Y si tienen, no sé, agrupados por generadores, por tipo de generadores, de RESPEL con el fin de generar espacios en los que puedan ellos intercambiar ideas de cómo aprovechar o qué está haciendo cada uno para aprovechar esos residuos y pues así fomentar el aprovechamiento. Bueno, lo primero respecto al tema de investigación, tenemos unas actividades muy concretas relacionadas con proyectos de investigación en donde hay diferentes actores que participan en esas estrategias y en esas metas que hemos planteado. No solamente pues, el Ministerio de Ambiente, obviamente como coordinador de la política, sino también las autoridades ambientales, los diferentes actores, gestores, transportadores, es decir, todos los actores que intervienen en la gestión de los residuos y por supuesto también la academia. Entonces sí tenemos contemplado unas metas, digamos que importantes en temas de desarrollo de investigación y de generación proyectos piloto precisamente para la gestión de temas de residuos. En el tema de la cobertura geográfica, hay varios temas que hay que tener en cuenta el tema de cobertura geográfica. Por un lado, mirar algunas experiencias que se han tenido, de pronto Álvaro también nos comenta, experiencias que hemos tenido para el tratamiento de residuos con riesgo biológico infeccioso, donde se han traído equipos y tecnología a partir de proyectos internacionales a ciertas zonas muy alejadas del país para tratar ese tipo de residuos a nivel interno. De alguna manera ya esas instalaciones en las zonas más alejadas del país, inclusive Leticia, tenemos unos equipos para hacer tratamiento de residuos con riesgo biológico infeccioso. Entonces, por supuesto, eso genera esas dinámicas de poder llegar a esas tecnologías al país. Pero hay un tema que yo creo que es muy crucial para nosotros y va a dinamizar esto, y es que vamos a mirar en nuestras normas post-consumo de ver cómo se establece la metodología para la cobertura geográfica de esos programas, muy en línea con lo que venimos desarrollando con la norma de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La norma que tenemos prevista necesariamente va a ser un incremento gradual a través de todo el territorio nacional, a llegar al 75% de las poblaciones, de los cascos urbanos de las poblaciones. ¿Qué hace eso? En la medida que hayan puntos de recolección casi en todo el país, ¿qué se necesita? Pues se necesita logística, se necesitan centros de acopio, se necesitan sitios de almacenamiento y seguramente inclusive los mismos programas van a buscar traer la tecnología para gestionar los residuos lo más cerca
digamos que por el principio de proximidad lo más cerca de la generación. ¿Por qué? Porque claramente la logística es muy costosa en este país. La recolección es muy costosa. Entonces, en la medida que nosotros implementemos esas normas postconsumo para esos residuos, seguramente va a generar esas estrategias para otros actores. Lo que hemos visto con eso es que cuando se generan disposiciones en líneas, por ejemplo, lo que se está comentando, el tema de pilas para el aprovechamiento, está la academia, están los productores, están los gestores. Hay mucha gente detrás de esto mirando esos ejercicios y, por supuesto, se impulsa ese desarrollo de cobertura geográfica. Entonces, yo creo que con esa estrategia de cobertura geográfica vamos a impulsar desde la política ese desarrollo. Y la tercera pregunta era sobre el gestor, sobre los generadores. ¿Era cuál? Ok. Nosotros sí. Nosotros tenemos en el marco de la política desarrollar unas mesas de trabajo con ciertos sectores muy particulares. De hecho, principalmente con el sector de hidrocarburos tenemos una mesa que empezó desde el año pasado, antepasado, ya no, antepasado, ¿cierto? Donde conseguimos algo muy interesante con ellos. Con ellos, de hecho, trabajamos en una guía de clasificación de residuos que para nosotros ha sido, digamos, uno de los trabajos público-privados más interesantes que podemos haber hecho, donde veíamos deficiencias en la clasificación de residuos en un sector tan desarrollado, que es el sector de hidrocarburos, que tiene tanta capacidad, y empezamos a ver, ustedes no están haciendo las cosas bien, de pronto nosotros tampoco entendemos muy bien el residuo, nos sentamos a entender las partes y se genera una guía de clasificación de residuos muy interesante. Está inclusive, no estoy seguro, creo que está en la página web, o si no se los compartimos, donde se puede ver realmente la clasificación de residuos peligrosos para ese sector muy particular. Y eso es lo que queremos también hacer con otros sectores prioritarios para nosotros. De hecho, estamos en mora de hacer una reunión, una mesa de trabajo para el sector de atención en salud, que es otro de los temas que para nosotros es crucial porque es es la tercera fuente, el tercer sector que más genera residuos peligrosos en el país. Entonces sí lo tenemos igualmente contemplado en la política. Más Diego, aquí. Diego, una pregunta. Perdón. Mencionó el tema de nanomateriales. Al fin sí quedó dentro de la política el tema de nanomateriales. Sé que no es casi nulo en el país, pero igual eso viene con fuerza. Y lo otro era el tema de los planes de manejo de residuos peligrosos. ¿Era voluntario? ¿Está voluntario? ¿Qué tanto esos planes de manejo que tenían las industrias se les hizo seguimiento? Y sí, ¿qué tanto la industria sí implementó esos planes con los indicadores que establecía o dentro de esa política se va a hacer un replanteamiento de esos planes de manejo que tenía que uno radicar cuando tenía lo de gestión de residuos peligrosos? Bueno, el tema de nanomateriales, de residuos de nanomateriales y productos fabricados con nanomateriales, era una idea que tenía yo en su momento porque esas discusiones sí se están dando a nivel internacional y particularmente participamos en diferentes espacios del grupo de trabajo del Working Party del Comité de Químicos y Biotecnología de la OCDE. Esas discusiones se están dando a nivel internacional, pero te puedo asegurar que un desconocimiento, o sea, a nivel internacional de cuáles son los riesgos de los residuos, cuáles son los riesgos de los materiales, entonces todavía se está discutiendo eso a nivel de la OCDE, de países OCDE. De hecho, a veces participamos y unas discusiones muy, muy, muy técnicas. Entonces, cuando empezamos a mirar precisamente lo que teníamos en la política y el diagnóstico, veíamos, es decir, tenemos que seguir con lo básico de alguna manera, reforzar lo que tenemos en este momento. No podemos extendernos a otras cosas cuando realmente vemos muchas deficiencias en lo básico. Todavía no manejamos bien de pronto residuos infecciosos. Entonces, quisimos de alguna manera dejar a un lado esos temas y realmente concentrarnos en fortalecer lo que tenemos en este momento y después tal vez del 2030 pensar ya, cuando haya seguramente mayor conocimiento del tema de nanomateriales, pensarlo para la próxima política o la próxima actualización de la política. La siguiente pregunta, tú mencionabas lo de los planes de gestión. Los planes de gestión no son voluntarios. Los planes de gestión de residuos peligrosos son obligatorios. O sea, el generador lo tiene que tener, microgenerador, todos, mejor dicho, los generadores de residuos peligrosos, que no lo tiene que presentar a la autoridad ambiental, eso es cierto, pero lo debe tener a disposición de la autoridad ambiental, que a veces, y lo discutíamos ahora,
tal vez no son los mejores planes y hay que fortalecer y hay que poner un ojo en eso. De hecho, creo que en la política, de hecho no, en la política nosotros creemos que el tema de planeación y los planes de gestión, tanto a nivel de generadores como a nivel regional de las autoridades ambientales, tienen que ser esos lineamientos de planeación regional y de establecimiento de generador, digamos que predominantes para garantizar la gestión de los residuos. Vamos a fortalecer eso, seguramente generaremos unas guías para el desarrollo de esos planes para que realmente se hagan como se deben hacer, por supuesto, pero son obligatorios. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por, digamos, este evento, esta oportunidad de tenernos reunidos. Felicitar al ministerio y todos los que participaron. Se nota el avance que hay en la gestión de residuos peligrosos. En muy poco tiempo se ha logrado un gran avance. Mi intervención tiene que ver frente a un comentario realizado anteriormente sobre por qué se retienen los residuos peligrosos en puertos o aeropuertos, ¿no es cierto? Que eso causa una serie, pues, puede causar problemas y costos, ¿no? Se mencionaba el costo. Yo, pues, quiero mencionar una experiencia que tuvimos nosotros al hacer una exportación de residuos peligrosos. Pues para hacer una exportación pueden demorarse 3 años para lograr tener y sacar esos residuos peligrosos del país. ¿Qué pasa? Cuando uno llega a puerto o el aeropuerto, a raíz del antinarcóticos, pues todo lo que uno hace de embalar, de organizar bien, hay que volver a hacer el desembalaje porque hay que demostrar que uno no está sacando una sustancia que está controlada por antinarcóticos. Cuando uno llega, digamos, yo creo que aquí nos falta de pronto conocimiento, aumentar la fortaleza a nivel institucional de las autoridades en esta gestión. Llega uno, entonces empiezan a destapar y nosotros vimos que iban a desembalar y bajar la carga y hacer la inspección, y al lado y lado estaban descargando manzanas y en el otro lado plátanos. Entonces, si está uno trabajando con sustancia peligrosa, pues eso no es lo más adecuado. Entonces, hicimos la sugerencia, el comentario ante la autoridad en el puerto. Entonces, pues no se pudo hacer esa inspección. Posteriormente pasaron una semana y nosotros, ¿cuándo se va a hacer la inspección? Ya nadie nos respondía, nadie atendía el teléfono, no encontrábamos con quién. Tienen que hacer la inspección porque ya viene el barco y si no se carga, no se hace la exportación, una gestión que uno lleva más de 3 años. Entonces, fue bien complicado, prácticamente que le toca a uno con la policía, no sé con quién, para que por fin aceptaran, mire, no hay problema, no, aquí no va a haber un incendio, aquí no va a pasar nada, nosotros tenemos el conocimiento, estamos aquí, pero considero que sí es muy oportuno y muy importante esa política, el seguir avanzando para fortalecer el conocimiento y la capacidad institucional para que uno pueda hacer la gestión. Esa es mi intervención. Bueno, gracias. Yo no conocía esos detalles que está pasando en puertos. Yo creo que de alguna manera podemos revisarlo. Como les mencionaba, tenemos una mesa con el Ministerio de Transporte y seguramente llevaremos este tema entonces a esa mesa y pues miraremos qué alternativas pueden haber. No conozco muy bien las implicaciones de que llegue allá en puerto, cómo es el ejercicio, pero pues lo revisaremos con ellos y seguramente pues haremos alguna actividad o realizaremos algo con las personas implicadas. Entonces, de pronto lo llevaremos a esa mesa, de pronto no, con toda seguridad llevaremos eso a la mesa de trabajo que tenemos con Mintransporte. Vamos a dejar solo las dos últimas preguntas. Diego pues va a estar aquí con nosotros, entonces vamos a poderle hacer preguntas personalmente a Diego. Si no nos las pueden dejar igual, nosotros vamos a responder todas las preguntas, pero por tiempo ya no vamos a dar sino 2 intervenciones más de preguntas y les vamos a pedir el favor que también nos indiquen su nombre y la empresa o entidad de donde vienen para
pues para también poder guiar también un poco y tener idea de la intencionalidad de la pregunta. Gracias. Bueno, muy buenos días. Jorge Jiménez de Corpo Cesar. Importante desde el enfoque como autoridad ambiental en la coordinación de residuos peligrosos, compuestos orgánicos persistentes de Corpo Cesar. Yo quería hacer un alcance a una de las preguntas que se hizo al inicio respecto a al principio de el que el contamina paga. En algunas circunstancias, empresas transportadoras, por cuestiones de alguna contingencia, generan este tipo de contaminación, no, digamos, no voluntaria, pero esta línea o este principio, la política indica que el que contamina paga, pero en el marco de la atención de una contingencia, este tipo de empresas, ¿hasta qué nivel tendrían que establecerse esas tasas de paga, de algún cobro por esa contaminación generada? Sé que en la parte normativa hay como las fórmulas para hacer esas tasaciones, pero me pongo a pensar un poco en el transportador de tengo que atender la contingencia, tengo un plan de contingencia, cumplí con esa parte, pero igual generé una contaminación, entonces debo pagar o igual estoy cubierto por la parte de prevención ante el plan de contingencia. Y un poco la segunda pregunta sería que si en las normas de los planes de contingencia se establece mucho el concepto de sustancia nociva, pero aquí consultándolo en la política no hay una definición propia de una sustancia nociva. Y nosotros tenemos unas dinámicas respecto a un cierto residuo que son los aceites usados de cocina, que ellos de alguna manera los he considerado yo como una sustancia nociva porque se pudieran generar una afectación a la salud, pero no están tampoco así como tan claro en la definición de residuos peligrosos. Entonces la primera pregunta es si en el marco de la atención de una contingencia, quien genera una contaminación, se le tiene que aplicar el principio del que contamina paga, o hasta qué punto se dan esos cobros. Y la segunda es si los aceites usados de cocina están bien definidos como una sustancia nociva en la política. Bueno, varios temas. El tema de la responsabilidad y el tema de cómo se tasa la responsabilidad, pues en el temas ambientales particularmente, establece la ley 373 unas condiciones para hacer la tasación y hay unas resoluciones que establecen la metodología para hacer la tasación de las sanciones en caso que apliquen. No podría decirte el detalle y no conozco el detalle de cómo se hacen las sanciones, la tasación, no es digamos que mi experticia, pero entiendo que hay unas disposiciones y depende de muchos factores y muchos agravantes y muchos agravantes y atenuantes. Entonces habrá que mirarlo. Ahora, lo que yo entiendo, de pronto Diana también Diana del Ministerio de Transporte, lo que yo entiendo es que el transporte de estas mercancías peligrosas están sujetas necesariamente a una póliza, creo que todavía a una póliza, y por lo tanto cuando pasa algún accidente, cuando pasa una contingencia, entendería que la póliza debería cubrir ese posible daño ambiental que se está generando y poder pues, recuperar el suelo, o digamos que la afectación que hay digamos que en el suelo donde pasó, en el sitio donde pasó la contaminación. De pronto, Diana, me complementas un poco más al respecto. Respecto a los aceites, es cierto que los planes de contingencia, a ver, en materia ambiental pueden haber dos regímenes un poco normativos. Los planes de contingencia que se deben presentar a la autoridad ambiental, si ustedes ven, está colgado en función de la resolución o de la normatividad. Bueno, recientemente la actualización del Plan Nacional de Contingencias está colgado de la reglamentación de recurso hídrico. Esa reglamentación está enfocada en ese ejercicio, tiene una visión un poco diferente. Y la visión que tiene esa reglamentación está en función de cualquier sustancia que pueda tener una implicación o una afectación al cuerpo, digamos, a un cuerpo hídrico. En nuestra política de residuos peligrosos, nosotros no manejamos el concepto de sustancia nociva. Nosotros hablamos de una mercancía, de un residuo peligroso como tal, o una sustancia peligrosa que tiene alguna característica de peligrosidad. De hecho, nosotros trabajamos a la par, no solamente a nivel de residuo,
con la normatividad que tenemos de clasificación de residuos peligrosos, sino también con los modelos internacionales en materia de mercancías peligrosas, del transporte de mercancías peligrosas, como son el Libro Naranja, y también muy recientemente, y seguramente ahora nos lo van a, en algunas de las charlas, todo lo que tiene que ver con el sistema globalmente armonizado de productos químicos, donde establece las características de peligrosidad de una sustancia en algún momento determinado. Esa es la visión que nosotros tenemos desde la visión del residuo, no tanto del recurso hídrico, pero sí desde la visión del residuo. Entonces aquí podemos hablar de sustancias o productos peligrosos en el marco de los puestos de trabajo, digamos, de diferentes sectores, pero relacionados con lo que hace la persona en el puesto de trabajo, enfocado al sistema globalmente armonizado. Para el caso del transporte, enfocado al tema de mercancías peligrosas y particularmente el 1609. Esas son las visiones que nosotros tenemos en el marco de la política de residuos peligrosos. No sé si Diana puedes complementarme de pronto para el tema de transporte y de los planes de contingencia. Álvaro, de pronto que Diana sabe más. Bueno, gracias, Diego. A ver, el tema de las sustancias nocivas, eso lo decía el decreto 321, que era el que establecía el Plan Nacional de Contingencias. Pero este fue ya derogado por el decreto 1868 del 2021, donde vamos a implementar el Plan Nacional de Contingencias. Y ya allí no habla de sustancias nocivas, sino de sustancias de hidrocarburos y sustancias peligrosas. O sea que ya estamos dejando ese concepto de nociva que se prestaba para que cualquiera lo interpretara a su conveniencia, para que ya al decir peligrosas entre en un saquito todas igual. Entonces, lo que habría que analizar antes es si el aceite usado de cocina se clasifica o no como mercancía peligrosa. Como producto nuevo no está clasificado, como producto usado tampoco. El concepto de que afecta al agua es totalmente válido, pero es que todo afecta al agua. Absolutamente todo contamina el agua, todo. Yo en los cursos les digo que si cae un camión de azúcar a un lago, mata a todos los pececitos, y si cae un camión de sal a un lago también. Los unos mueren de diabetes y los otros de la presión. No se mueren, bueno, cambian las propiedades, etcétera. Entonces tendríamos que estar marcando todo como peligroso. Entonces no. Inclusive pues en la ponencia más tarde les hago claridad de que las mercancías peligrosas, sin necesidad de tener la marca de contaminante, todas contaminan, absolutamente todas. Entonces, el hecho de que contaminen no lo clasifica como mercancía o residuo peligroso. Entonces, como para aclarar esa parte. Estamos en estas mesas de trabajo muy interesantes, con muchos temas por abordar. Uno de esos, pues les cuento que estamos con una mesa con la DIMAR y la Aerocivil, precisamente para trabajar estos temas. Porque ustedes saben que la DIMAR no es una entidad adscrita al Ministerio de Transporte, ellos son una entidad autónoma, pero no, necesitamos alinearnos. Y uno de los temas que estamos abordando es el tema de envases y embalajes, porque ese tema, se los voy a mencionar más tarde, hay que trabajarlo lo antes posible y con eso se solucionan muchas cositas. Entonces no sé si le di respuesta a la pregunta del señor. Sí. Ahí todo. Qué pena. Vamos con la última pregunta acá y ya cerramos porque estamos corridos. Buenos días, mi nombre es Juan Manuel Arias Cruz, soy gerente de la empresa Tesla RAE. Somos gestores RAE de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Digamos dos comentarios. Yo pienso que en la política también hay que orientarnos. Empresas que hemos sacado licencias ambientales frente a las autoridades ambientales, ahorita se nos están pidiendo muchos procesos de actualización, pero digamos porque a veces también varían los trámites
entre corporaciones y, por ejemplo, hay corporaciones que no tienen la ventanilla adoptada todavía. Varía un plan de contingencia, el trámite es trabajando inclusive a veces con la misma norma, porque muchas veces es de interpretación. Quieren ver, por ejemplo, una corriente específica en la licencia ambiental y muchas veces también se entra en definir si hace recolección, transporte, almacenamiento y disposición. Digamos que pues se ha ido unificando, pero esos son procesos que de pronto también tienen que ayudarnos porque los gestores pues estamos en cumplimiento de una regulación, pero sí encontramos a veces esa variación. Y otra es, son preguntas que nos llegan si nosotros tenemos regulación de tarifas. O sea, si nosotros no estamos en una CRAP reguladas por la superintendencia, por la comisión, pero sí tenemos tarifas en rellenos de seguridad, tenemos en algunos procedimientos, en transporte, digamos, se puede sacar costos. Nos decía un usuario y dice, es que en la tarifa de la AAA nos deberían cobrar una tarifa integral y llamar a las empresas complementarias de aseo y venga, haga su trabajo. Nos decía, pues no suena tan descabellado, porque al fin y al cabo, pues nosotros sacamos unas tarifas con base pues en unos costos y se presta casi que un servicio privado. Un generador nos llama y nos dice, présteme su servicio porque yo tengo que cumplir, pero pues usted no va a un hogar, no va a una pyme porque de pronto si no necesita el trámite, pues o no necesita la correcta disposición o su cumplimiento, que lo haga es otra cosa, pero digamos que son también planteamientos que a veces quedan en el aire, cómo manejar esos sistemas de tarifas. Juan, ¿cierto? Gestor Tesla, ¿sí? ¿Verdad? Bueno, sí que se resuelve la primera pregunta. Lo primero es la prestación, digamos que la gestión de residuos peligrosos no es una actividad en el marco de la prestación del servicio público de aseo y particularmente no compartiría esa opción. De hecho, prefiero que sea iniciativa privada y que el generador es el obligado de buscar cuál es su mejor gestor. Eso tiene dos visiones. Lo primero es que si fuera prestación del servicio público de aseo, la responsabilidad sería de la entidad territorial, del ente territorial. A nosotros nos recogen los residuos y la responsabilidad del saneamiento básico es en realidad del establecimiento de la entidad territorial. En este caso, para el caso de residuos peligrosos, la responsabilidad primaria, la responsabilidad es del generador. O sea, el generador que genera el residuo peligroso es el responsable del residuo. Y por lo tanto, él es el que decide a quién se lo entrega. Claro, habrá una gama de gestores y él tiene que ver pues, qué es lo que quiere hacer con su residuo, a quién se lo entrega. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, a mi forma de ver, la actividad privada es la que debe ser, tanto por la responsabilidad del generador y no la responsabilidad del establecimiento público de la empresa de servicios públicos de aseo o la entidad territorial. Una visión de esa manera, pues tendría que ser, yo no gestiono mis residuos, que responda al municipio. Esa no es la visión que tenemos en la gestión de residuos peligrosos y por lo tanto, pues de hecho no está contemplado en ese régimen de servicios públicos. Respecto al tema de las licencias ambientales y las categorías de RAEs, nosotros recientemente digo, pero fue en el 2018, pronto me corrige Andrea, sacamos una resolución de términos de referencia para el licenciamiento ambiental de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. ¿Por qué estaba pasando? Los RAEs, y lo hemos venido revisando durante los últimos años, pues es un mundo heterogéneo. No sabíamos que era tan heterogéneo, de hecho. Nosotros ya en este ejercicio estamos hablando de 600 subpartidas arancelarias de RAEs, que va desde la cámara que está grabando el micrófono hasta el computador, hasta el transformador del que estamos hablando. Es un mundo completamente heterogéneo. Y cuando veíamos entonces las licencias ambientales que se estaban otorgando, veíamos que la licencia ambiental era para gestionar RAEs. ¿Pero cuáles? La nevera, el televisor, el computador, el micrófono, ¿cuáles? Y por lo tanto, esos términos de referencia establecen una clasificación que ha sido, podríamos, de hecho ahora viene una presentación particularmente de RAEs, donde se va a hablar un poco cómo ha sido ese desarrollo normativo y cómo se surgió esa clasificación a nivel nacional, que es pionera. Colombia va a ser pionera en esa clasificación, muy en línea con lo que está desarrollando la Universidad de las Naciones Unidas. Entonces, la idea es que en algún momento los gestores se pueden identificar qué gestiona. Elementos de cómputo y procesamiento de datos. Bueno, computadores.
paneles solares, bueno, no están paneles solares, pero equipos de monitoreo y tal cosa. La idea es que la licencia salga realmente para lo que tiene capacidad instalada ese gestor y también que nos diga qué hacen. Hacen aprovechamiento, hacen tratamiento, hacen disposición final, en qué capacidades, porque tampoco cuando quisimos hacer un análisis de las capacidades nacionales en temas de licenciamiento ambiental, ¿quién nos dice cuánto es? Entonces, esos términos de referencia buscaron solucionar esa dificultad que teníamos con las licencias anteriores y estaríamos esperando que las licencias futuras salgan con las licencias desde a partir de esa fecha salgan precisamente con esas disposiciones. No sé desde cuándo tienes la licencia, pero sería interesante que se revisara un poco que efectivamente están enmarcadas en esas clasificaciones que tenemos en el país. Es un poco el ejercicio que se quiso hacer a nivel nacional. Creo que me excedí un poco más del tiempo. Realmente muchas gracias por la atención. Una cosa más, esta política es de todos, de alguna manera, no solo del Ministerio de Ambiente, así que conózcanla, revísenla y ojalá tengan la oportunidad pues, de implementar alguna de esas actividades que están plantadas en la política. Entonces, muchas gracias. Gracias, Álvaro, por el espacio.